Continuamos a esta hora de la mañana con nuestra primera invitada. Es importante conocer cuál es el accionar o cuál es el trabajo que se ha podido ir ejecutando por parte del Ministerio de Salud en la provincia en relación a la emergencia que vivimos. Tenemos en nuestro set a Caterina Aguirre, epidemióloga del Distrito de Salud de acá de Santo Domingo. Queremos conocer hasta el momento cómo está la incidencia y el trabajo en territorio del Ministerio de Salud Pública. Buenos días, doctora. Muy buenos días, muchas gracias por este espacio que nos brindan como Ministerio de Salud Pública. Los casos de COVID en lo que corresponde a la provincia Sáchila siguen aumentando, la curva de incidencia sigue en aumento, pero sin embargo la horizontalidad que está presentando es una parte en la que nos avisa que ya la curva puede llegar a su pico máximo como se lo tenía previsto ya el 6 de agosto, a partir de lo cual los casos no van a desaparecer, pero sí van a disminuir en su incidencia en lo que corresponde a toda la pandemia. Nosotros llegamos a un pico máximo que fue el 1 de junio, en el que llegamos a registrar en la provincia en un solo día 73 casos positivos. Entonces, ¿se puede decir que están esperando que se estabilice y empiece a bajar la curva de COVID-19? Así es, eso es lo que esperamos. Obviamente la captación de casos se sigue haciendo en toda la comunidad, ya sea por medio de las pruebas PCR o por medio de las pruebas rápidas. Nosotros estamos tratando de captar lo más rápido posible a las personas para de esta manera poder implementar los cercos epidemiológicos y evitar la propagación de la enfermedad en la provincia. Hablamos sobre esa curva específicamente en Santo Domingo, en la Concordia o en toda la provincia como tal. En toda la provincia, los casos acumulados desde el mes de marzo hasta la actualidad, con corte al día de ayer, la curva sigue en aumento, pero sin embargo ya no es un ascenso en pico totalmente hacia arriba, sino que ya tiende a desplazarse hacia la parte lateral, y esto nos da a prever el pico que se predijo para el día 6 de agosto. Esperamos poder controlar los casos, esperamos que el sistema de salud pueda contener esta parte de casos que se están presentando. Es importante recalcar que el 80% de los casos que hemos tenido en la provincia corresponden a personas que han tenido síntomas leves o a su vez han cursado la enfermedad de manera asintomática, ya que tenemos muchos casos, por ejemplo, en las empresas en las que se hacen los tamizajes y hay personas que resultan positivas sin haber tenido algún otro síntoma que pudo haberse manifestado durante la enfermedad. Doctora, hay muchas personas que no se han hecho la prueba y ya han pasado el proceso de la enfermedad, ¿verdad? Así es. Nosotros con las pruebas rápidas que hemos implementado a nivel de la población, las que fueron donadas por el GAT municipal del Cantón Santo Domingo, hemos podido determinar hasta el momento que de 11.000 pruebas aplicadas en el territorio, hemos obtenido que 400 personas aproximadamente ya tuvieron la enfermedad, ya cursaron el COVID y generaron los anticuerpos correspondientes. La gran mayoría de estas personas desconocían que cursaron la enfermedad, no presentaron ningún tipo de síntoma, pero sin embargo, esta es una población que es peligrosa. ¿Por qué? Porque durante el tiempo de la enfermedad, al no saber su diagnóstico, pudo haber llevado su vida normal y pudo haber hecho que muchas más personas que se encontraban a su alrededor se contagien también. Mucho se habla de pruebas. ¿Cuántas se han aplicado en Santo Domingo, tanto por parte del Ministerio de Salud como, bueno, usted me habla de 11.000 pruebas de las 15.000 aplicadas, de las que dio el municipio de Santo Domingo? En total, ¿cuántas se han realizado en la provincia? Nosotros como provincia Sáchila hemos intervenido en total con 6.309 personas. De aquí se derivan los casos que se descartaron, los positivos, los que aún se encuentran pendientes de resultados. Hasta la actualidad, con corte al día de ayer a las 10 de la noche, nosotros tenemos 1.024 resultados pendientes por parte del INSPI de Guayaquil. Esta es una cifra alta, tomando en cuenta que el 60% a 70% de las muestras que nosotros tomamos para PCR, ya sea en esputo o sea mediante hisopado, son positivas para COVID. Esta falta de resultados hace que nosotros estemos a la expectativa del comportamiento de la curva, porque corresponden a casi el 50% de resultados pendientes en relación al número de casos positivos que tenemos. De ahí, con las pruebas rápidas, nosotros hemos intervenido en total con 11.000 pruebas donadas por el GAT municipal en los diferentes sectores que corresponden a los casos más concentrados, por ejemplo, la UCON 1, también
también tenemos Unión Cívica, tenemos la parte de la Ciudad Nueva, en La Concordia. Nosotros esperamos de igual manera, con el apoyo que nos está brindando la prefectura, poder contar con 15.000 pruebas más para ser implementadas sobre todo en la parte rural. Importante, doctora Aguirre, pero ¿ha sido suficiente en relación a la cantidad de población? Porque hablamos de alrededor de 17.000 pruebas aplicadas hasta ahora para una población de alrededor de 500.000 personas. Así es, el número que tenemos disponible no es el suficiente, sin embargo, estamos tratando de abarcar la población clave, la población que se encuentra en los lugares en los que se registran mayor número de casos. Nosotros ahora tenemos una facilidad que nos ha dado la OMS, OPS y el Ministerio de Salud Pública, en el que ya no dependemos de un stock de viales para poder realizar hisopados, sino que podemos hacer tomas de muestras en esputo. Estas tomas de muestras no implican que tengamos en stock cierta cantidad de reactivos para poder procesar, sino que no nos dan un límite, y gracias a esto nosotros en una semana hemos podido llegar a tomar alrededor de 1.100 muestras, lo cual nos está permitiendo captar a la mayoría de la población, igual a las instituciones, a los trabajadores que se reincorporan al área laboral para saber cuál es su estado de salud y de esta manera no crear la propagación de la enfermedad en las empresas. ¿Tienen ustedes en stock qué cantidad de pruebas? Leía yo en un medio de comunicación que están a la expectativa de que lleguen nuevas pruebas rápidas por parte de los gobiernos autónomos. Así es, nosotros tenemos todavía en stock 4.000 pruebas por parte de las que fueron donadas del GAD municipal del Cantón Santo Domingo, y en los próximos días ya se dará la entrega de las 15.000 pruebas que van a ser aplicadas en la parte rural. Estas 15.000 pruebas van a ser proporcionadas, donadas por la Prefectura de Santo Domingo de los Áchilas, y de esta manera vamos a poder abarcar esta zona, como por ejemplo en La Concordia. La Concordia es un punto clave en el cual tenemos que concentrarnos, y estamos elaborando también las acciones mediante el Ministerio de Salud Pública, la Prefectura y la Municipalidad para intervenir con brigadas comunitarias, visitar casa a casa y de esta manera encontrar posibles casos sospechosos, realizarles la prueba y poder realizar los cercos correspondientes. Es importante involucrar a la ciudadanía. Veo que hay planes pilotos en relación a este tema en el Cantón La Concordia, en las parroquias rurales. Es importante que la ciudadanía se involucre también para que ayude a controlar un poco los casos ya confirmados, para que respeten su cuarentena, porque existe mucha preocupación y ha sido una debilidad, el talón de Aquiles, de que la ciudadanía sale contagiada pero no respeta la cuarentena. Para nosotros es muy importante contar con el apoyo de los comités locales de salud en la comunidad, los líderes comunitarios, líderes barriales, líderes de instituciones que se encuentran en las diferentes localidades, para de esta manera poderlos captar los casos. Quizás el Ministerio de Salud Pública no ha logrado llegar a todos los sectores, pero sin embargo aquí es donde interviene la población. Hay que recordar que en los centros de salud, tanto urbanos marginales como los rurales, está personal de salud al cual se le puede comunicar si en uno de los domicilios o en algún sector hay casos sospechosos de COVID. De esta manera nosotros podemos captar mucho más rápido a esta población, tamizarla y poder formar los cercos correspondientes. Con las instituciones, los GATS, hemos también elaborado diseños para entregar a la población, en la cual pueden identificar de manera muy fácil cuáles son los síntomas que está presentando una persona, de manera inmediata informar al centro de salud o a quien esté a cargo de la brigada y poder intervenir en lo que corresponde a la parte rural. Todo este trabajo que se va a realizar no es en sí para disminuir la curva de incidencia de COVID, es para controlar los casos, para que a partir de que una persona está con la enfermedad pueda realizar el aislamiento correspondiente y no siga propagando la enfermedad con los que se encuentran a su alrededor. Doctora Aguirre, si bien es cierto las pruebas son importantes, hacer el seguimiento respectivo también es importante, pero no es menos importante la equipación y los equipos y el sistema de salud como tal. ¿Cómo está en la provincia? Bueno, es de conocimiento de ustedes, de toda la población, que a nivel nacional, incluso a nivel internacional, nosotros no estábamos preparados para la magnitud de pandemia que tenemos en la actualidad. Sin embargo, con los recursos que tenemos en las instituciones públicas, con el apoyo de los GATS, con el apoyo de las instituciones del desconcentrado y asimismo por la parte privada, que ha sido muy importante para nosotros, hemos podido solventar hasta el momento la demanda de pacientes. Nos encontramos al 100% de capacidad,
sobre todo en el segundo nivel, pero sin embargo estamos haciendo las gestiones, se realiza todo lo posible porque a un paciente que necesita una cama UCI, ya sea que no pueda ser atendido aquí en la provincia, sea derivado hacia otras provincias, ya que al haber disminuido los casos, por ejemplo, en la ciudad de Guayaquil, ellos están recibiendo pacientes de aquí de Santo Domingo para una cama UCI. Existen muchos problemas, hacen falta muchos insumos, mucho equipamiento, pero sin embargo se está tratando de solventar. Esperemos ya llegar al pico máximo y no tener que hablar de fallecidos en las calles, etcétera, pero todo también de la mano del apoyo que nos dé la comunidad, ya que si se siguen conformando las aglomeraciones, la gente se sigue moviendo, el virus se va a seguir moviendo y por lo tanto los casos van a aumentar de manera abrupta. Es importante indicar ese tema. ¿A qué provincias, aparte de la provincia del Guayas, específicamente a la ciudad de Guayaquil, están derivando ustedes personas que necesiten UCI? A nosotros nos han recibido pacientes en la ciudad de Guayaquil, en la ciudad de Loja, también en la ciudad de Quevedo. La única ciudad que tiene restricción, obviamente, por la incidencia de casos que está presentando es Quito. Pero sin embargo, en las otras ciudades se ha dado la apertura. Nosotros tratamos de solventar esta parte de las camas de cuidados intensivos. Tenemos un déficit en lo que corresponde al traslado de pacientes por las ambulancias, por la capacidad prehospitalaria que tenemos en la provincia. Estamos apoyándonos en la parte privada, pero sabemos que el recurso económico es importante para la población. Sin embargo, se están viendo otras estrategias, por ejemplo, como el apoyo de los GATS para poder mejorar esta parte prehospitalaria, esta parte que aún nos falta para poder trasladar a los pacientes, tanto internamente en la provincia como hacia las demás provincias del Ecuador. Doctor Aguirre, nos preguntan al 09-095-2005, que sirve de interacción con los ciudadanos, ¿en qué lugares específicamente se hacen pruebas COVID, tanto en Santo Domingo como en La Concordia? Nosotros estamos realizando las pruebas COVID primero mediante las brigadas comunitarias que están visitando los sectores en donde se ha presentado mayor número de casos, específicamente en la zona urbana. También hemos intervenido en la parte rural, como por ejemplo en Ayuriquín, en Luz de América, en la parte de las haciendas que corresponden a la empresa Furukawa, que es un punto muy importante para nosotros, y asimismo tenemos pruebas disponibles en los triajes respiratorios de los centros de salud principales como Augusto Egas Rosales, que van a ser implementados en personas que tienen sintomatología respiratoria. A las demás personas, a las que no tienen síntomas o ya sea por contacto directo, se está realizando directamente en la comunidad. Es importante indicar también, doctor Aguirre, que Santo Domingo recibe pacientes de diferentes sectores. ¿De qué ciudades llegan a ser atendidos acá? Que ustedes también llevan una estadística en relación a ese tema. Así es, nosotros al tener dos hospitales que son tipo atención regional, recordar que es el Hospital Gustavo Domínguez, es uno de los entes más importantes en lo que corresponde a la región. Nosotros recibimos en mayor cantidad pacientes del Carmen, pacientes de Quinindé, también hemos tenido pacientes de Quevedo, en lo que corresponde a la provincia de Los Ríos. Estos pacientes son atendidos ya sea por la parte pública en lo que corresponde al MSP o también en lo que corresponde al IES. Estos pacientes, cabe recalcar que por lo general necesitan hospitalización. Nosotros no es que damos prioridad porque la atención se debe dar a toda la población en general, porque así como nosotros necesitamos atención, en otras provincias reciben pacientes de Santo Domingo. Las instituciones de salud brindan atención a todo paciente indiferentemente que éste sea de Santo Domingo o no, asimismo como a nosotros nos brindan el apoyo en estas instancias. Las unidades UCI se encuentran totalmente llenas al 100%. El tema de hospitalización, ¿cómo está? Bueno, nosotros tenemos que en la parte privada el tema de hospitalización se encuentra a un 76% de ocupación y en lo que corresponde a la parte pública se encuentra en un 71%. Sin embargo, en la parte de las UCIs, como usted lo mencionó, se encuentran al 100% de la capacidad. Sin embargo, estamos tratando de solventar con el apoyo que nos están brindando de otras provincias. Hay muchas personas, doctora Aguirre, que prefieren quedarse en sus viviendas pasando esta enfermedad siempre y cuando no sea necesario el oxígeno. ¿Qué recomendaciones o cómo se está trabajando también con esas personas? Porque es importante también indicarle a la ciudadanía que el sistema de salud está a full y también se podría recibir asesoría para poder recibir información y pasar esta enfermedad desde casa. Hay muchas personas
que han salido adelante manteniéndose en casa, recibiendo información, recibiendo tratamiento médico de manera particular y público. ¿Cómo se trabaja en esa situación? En lo que corresponde a primer nivel, por medio de los centros de salud, nosotros brindamos atención médica a los pacientes. Quienes tengan sintomatología respiratoria deben acercarse a un centro de salud para ser valorados y determinar si se trata de un caso sospechoso de COVID o no. Recuerden que vivimos en una provincia en la cual también somos endémicos en otras enfermedades, como por ejemplo el dengue, y por eso es importante la atención médica para poder diferenciar el diagnóstico que corresponde. De ahí nosotros partimos con las pruebas, con los tamizajes correspondientes y con la captación de los familiares. Si hay alguna persona que presenta sintomatología respiratoria, debe acudir a los centros de salud para ser valorados, para nosotros poder intervenir. Como les digo, quizás como Ministerio de Salud Pública no hemos logrado llegar a todos los sectores, pero sin embargo en cada sector sí hay centros de salud estratégicos, ya sea del Seguro Campesino, del Ministerio de Salud Pública, para que puedan recibir la atención correspondiente. Muchas gracias, doctora Catarina Aguirre, epidemióloga del Distrito 1 de Salud. Siempre es importante mantener a la ciudadanía informada en relación al trabajo que viene ejecutando y recordarles a nuestros amigos televidentes que las autoridades, los doctores, enfermeros, tienen su responsabilidad y hacen su trabajo diario. También es corresponsabilidad de nosotros cuidarnos y ayudar a que esta pandemia se detenga y empiece a disminuir por el bien de cada uno de nosotros y por el bien de nuestras familias. Marianela tiene más información.